oportuno, bueno, pero claro, lo oportuno habría sido que se lo hubiera visto mejor en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Son las 2, es la 1 en Canarias. Estamos rematando esta firma en blanco con Ulises Sánchez Flor. Lo suyo es que hubiese sido, pues quizá más profesional, ¿no? Lesionado, que se recuperase como está haciendo hoy, ¿no? Sin tener que ir a entrenar porque es día libre, pues ajeno a la polémica, se está entrenando en su día libre hoy en Valdebebas. Si está lesionado, por más que los servicios médicos te digan que, bueno, que no pasa nada, creo que lo suyo es que se hubiese quedado trabajando o al menos de reposo en la capital de España y no de viajecito. Pero bueno, Uli, gracias, un abrazo. Gracias, Rafa, otro abrazo. Hemos alcanzado el ecuador de este programa. Enseguida abro hora y os escucho, que estáis participativos, que lo sé, que estáis opinando, que estáis mandando vuestra porrita, mucha previa del Arsenal Atlético de Madrid, vuelta a las semifinales de la Liga de Campeones, después del empate a 1 del pasado miércoles en el Metropolitano. Las espadas, que diría el clásico tópico manido, están en todo lo alto y el premio es gordo. El premio es ser finalista de la Champions. Estará el Atlético el 30 de mayo en Budapest disputando su cuarta final histórica de la máxima competición del fútbol continental. Ojalá, ojalá. 2 y 1, 1 y 1 en Canarias. Publicidad, abro hora y os escucho directo Marca Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. ¿Qué tal? 2 y 3, 1 y 3 en Canarias. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Nosotros aquí, un programa de radio. Tú escuchando, ¿no? Escuchando Directo Marca. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar, si vienes de escuchar el programa desde el principio, desde la 1 de la tarde, pues nada, seguimos hasta las 3 con la última hora de un partidazo, que lo va a ser seguro. En el Emirates, en Londres, ese Arsenal Atlético de Madrid, la vuelta a las semifinales de la Liga de Campeones. Empate a 1 en el Metropolitano el pasado miércoles, o sea que colchonero toca sufrir. Esto es así. Va un poco en el ADN del equipo de Diego Pablo Simeone. 6-28, 26-90, 92. Está pronosticando porrita razonada y argumentada en el grupo WhatsApp de Radio Marca. Y enseguida abro la ventana de este estudio para que entre el aire puro y limpio de tu forma de entender lo que es la previa de este partido en la capital británica. Ahora estaré también con el Rayo Vallecano, porque soñamos con el Atleti, soñamos también con el Euro Rayo. 26 años después, otra vez el equipo de la humilde barriada de Vallecas está en Europa, ha llegado a lo que nunca había llegado, a unas semifinales continentales, y el jueves en Estrasburgo puede culminar o hacer más redondo el sueño, ¿no? Y clasificarse tras el 1-0 de Vallecas del jueves pasado para la final de la Conference League, lo cual sería súper histórico para el equipo franjirrojo. Ahora estoy con Pablo Villa, ahora que buscando razones para que el Atleti pueda clasificarse para una final. Se hablaba de que sí, con Simeone perdió dos finales de Champions, 2014-2016, ante el eterno rival capitalino, ante el Real Madrid. Podría clasificarse para una tercera final de Champions con el técnico argentino, y se ha dicho que el fútbol, la Champions, le debe una al Atleti. Hay gente que opina que el fútbol es desagradecido. Lo ha opinado, por ejemplo, Camavinga, que por su torpeza, y por Vincic también, que estuvo con el gatillo rápido, pues privó en la vuelta, en el Allianz Arena de Múnich, en la vuelta de cuartos de final ante el Bayern, la posibilidad, tal y como estaba el partido, de forzar una prórroga, ¿no?, a su Real Madrid. Vio la roja y ha roto su silencio. Lo hizo ayer en Canal Plus Francia el bueno de Eduardo Camavinga. Creo que es un incidente que no me esperaba en absoluto. Es un incidente que me ha afectado, pero es parte de la vida de un futbolista. No te miento si digo que después de eso he cortado todo. Después de lo que se dijo, vi que no era necesario. Creo que vivimos mejor si las redes sociales ves que el fútbol es desagradecido. Puedes tener 10 partidos buenos, pero tendrás uno malo, un error, y la gente se olvidará de los 10 buenos. El fútbol es injusto y desagradecido. En eso estamos de acuerdo con Camavinga. Él fue temerario en ese lance, sujetando, manteniendo el balón, reteniendo el balón, teniendo ya una amarilla que se le acaba de sacar el esloveno Vincic pocos minutos antes. Pero bueno, agua pasada no mueve molinos. Por más que el Madrid apostaba por intentar llegar lo más lejos posible en la Champions esta temporada, y se quedó ahogado en la orilla, nadando después de nadar y mucho, ante el Bayern en la orilla de los cuartos de final. Mañana se resuelve la primera semifinal,
la otra semifinal, en este caso va a ser la segunda, en el Allianz Arena de Múnich, en ese Bayern Paris Saint-Germain de pronóstico incierto. Ganó 5-4 el vigente campeón de Europa el martes pasado en el Parque de los Príncipes, una hemorragia goleadora de ambos conjuntos y falta de control por parte del equipo de Luis Enrique, porque llegó a estar 5-2, pero 5-4, así que mañana todo por decidir también, pese a esa pequeña renta de los parisinos en la capital bávara. Bueno, en fin, estás pronosticando, estás haciendo radio deportiva con nosotros, van a opinar de forma profesional enseguida esta compañera y compañeros. Hoy formamos el corrillo con Silvia Álamo, José Luis San Martín, Santi Siguero y José Miguel Muñoz. Estamos en semana de vuelta de semifinales en Europa. Finales a la espera. Vuelta de semifinales donde todo se decide y ojo porque Yamóvil ya ha decidido por ti. Cumple 57 años y está pagando más por tu coche. Sí. Si tú vas a Yamóvil, lo valoran bien y la oferta sube. Sin prórroga, sin penaltis, vende tu coche en Yamóvil y gana antes de jugar. Yamóvil, cumplir años. Yamóvil es cumplir años y hacer que tu coche valga más. Vale mucho este Rayito Vallecano y tiene que hacerse valer también el jueves en Francia frente al Estrasburgo. Tiene que defender ese 1-0 de la ida, esa renta del 1-0 del Estadio Vallecas del jueves pasado. Es la vuelta de las semifinales de la Conference League. Ya están unas líderes desconocidas en la humilde barriada de Vallecas, ya están unas semis históricas de Europa, pero busca su primera final continental. Ojalá. Vamos a repasar la última hora, por dónde pasa esa última hora del Rayito. Pablo Villa, que viaja a Estrasburgo, ¿eh? Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Pasa por un nombre propio, el de Álvaro García, que mantenía en vilo al rayismo después de caer lesionado en Atenas, esa rotura en el aductor izquierdo, con los plazos manejados de 3 semanas, de haberse perdido los últimos partidos de Liga, también el de la ida de las semifinales de la Conference frente al Estrasburgo, y la idea era que pudiese estar disponible para el encuentro del próximo jueves. Las sensaciones del futbolista utrerano son positivas para poder tener algunos minutos, no para poder estar disponible para los 90 minutos, aunque la decisión final se tomará mañana tras el entrenamiento oficial en suelo francés, donde va a poner rumbo hoy el Rayo Vallecano. Esta misma tarde, a partir de las 5 de la tarde, va a despegar ese vuelo charter rumbo a Estrasburgo con el claro objetivo de tratar de defender la renta obtenida en la ida con el 1-0 para evitar cualquier tipo de sufrimiento, de agonía que ya se vivió en Atenas. El resultado es mucho más corto, pero el objetivo no es otro que tratar de poder celebrar esa misma noche del jueves la clasificación a la primera final europea, la final de la Conference. Esperemos que sí, gracias Pablo. Ahora estoy en Barcelona, antes otra recomendación. Baby, ¿Sabías que por cambiar tus ventanas ahora tienes derecho a un incentivo? Sí, con el plan CAES de Ventanas conseguirás un incentivo para cambiar tus viejas ventanas por unas de triple acristalamiento con sistemas Comerlin. Ponte en contacto con Ventanas Recar, ellos te lo gestionan. Infórmate del plan CAES de Ventanas en ventanasrecar.es. No lo contábamos antes, pero sí, la noticia fue de ayer por la tarde, poco después de acabar el programa Directo Marca. Mendy se pierde lo que resta de temporada, se pierde el Mundial, se pierde todo, va a estar 5 meses de baja, el lateral izquierdo del Real Madrid. El jugador va a ser operado de una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. Y Baraja, es noticia de ahora de Pablo Polo, en Marca. Baraja ponerse en manos del doctor que ha operado en Finlandia, ha Militao. El francés va a tener que pasar por el quirófano después de que ya lo hiciera hace algo más de un año por otra lesión muscular. Pues nada, el doctor es el doctor Lempainen, es un galeno, un médico, Lasse Lempainen, súper prestigioso, y el futbolista va a viajar a Finlandia para pasar por sus manos, pasar por su quirófano. En fin, 2:11, 1:11 en Canarias. Habrá Lirón este domingo en el clásico de la segunda vuelta. Puente aéreo. Lo tiene a tiro el Barça, la verdad. Vamos a repasar la última hora del equipo de Hansi Flick. Radio Marca Barcelona, Rulo Fuente, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Saludos y buenas tardes. Día de mucha tranquilidad, la verdad, en Can Barça. De hecho, el equipo, después de vencer 1-2 el sábado en Pamplona, ha gozado de hasta 3 días de descanso. No volverán hasta mañana, miércoles, a los entrenamientos de cara a preparar
ese envite del domingo a las 9 en el Camp Nou ante el Real Madrid, partido que le daría la posibilidad al equipo que dirige Hansi Flick de cantar el alirón en caso de empate o de victoria. Veremos si el técnico alemán puede recuperar algún que otro futbolista. De hecho, el pasado fin de semana ya reapareció Marc Bernal. Rafinha fue convocado pero no disputó ni un solo minuto, y la gran novedad con respecto al último envite será que Jules Koundé volverá a la lista de convocados. Hay que recordar que el defensa francés no jugó por sanción, sí estará en la lista de convocados de cara a enfrentarse al equipo blanco y con posibilidad evidentemente de ser titular. Si el Barça empata o gana, sería campeón de Liga y por lo tanto la rúa de los campeones se celebraría en la jornada del lunes 11 de mayo. Pero en lo que se quiere centrar el equipo de momento es en sacar ese punto, en sumar el punto que le hace falta para revalidar el título de Liga. Gracias, Rulo. Oye, por cierto, atentos en Fuenlabrada, porque acaba de aterrizar Ebro y lo hace de la mano de Motor 10, empresa que ya conocéis todos en este programa. Luego os cuento más detalles, pero quedaos con esto. Ebro ya está en el sur de Madrid. De la mano de Motor 10 formamos ya el tiempo de opinión de Directo Marca. El Corrillo. Hoy sí que sí, viene con muñones. Directamente, no tiene dedos. Silvia Álamo, fiesta, reportera de Telecinco. ¿Cómo estás, amiga? Buenas tardes. Madre mía, estoy mejor de lo que voy a estar esta noche a las 9 y espero que peor de lo que estaría a las 11. Es muy del Atleti y ahora mismo está roja como el micrófono que tiene delante. Como la esponjilla del micrófono que tiene delante está hiperventilando. De hecho, me ha dicho sotoboche, así no sé si lo puedo confesar, me ha dicho micrófono cerrado. Yo que creo que era mejor la Copa estar a estas alturas sufriendo, viendo también que si nos clasificamos, pues es eso, un Vitorino o un Miura, ¿no? Lo que nos espera, o el PSG o el Bayern. Es que hoy yo creo que es la final, o sea, la final en la que tenemos la posibilidad de hacer algo bueno, porque yo creo que si llegamos a Budapest, lo que vamos a hacer es sufrir, y es que no me quiero aventurar, pero bueno, vamos a empezar por ganar hoy y ya tendremos tiempo de hablar si en caso de llegar a esa hipotética final, que espero que lo hagamos. Nunca mejor dicho, como dice el Cholo desde hace 14 años que está en ese banquillo, partido a partido, exacto. ¿Verdad? José Luis San Martín, el prefe de todos, el profe, la voz de la experiencia, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi 4 décadas, que se cambiaba ya mismo por el Atleti, bendito sufrimiento, ¿verdad? Pensando en su Madrid, que esta temporada pues ha sido reguleras, por no decir mala. Temporada en blanco. Hola, José Luis, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Por supuesto que me cambiaba, vamos. No me sí, ¿no? Con los ojos cerrados. Pues, ya lo creo. Pero no hay buenas vibraciones y bueno... Y la última, la del francés. Sí, sé que le tienes ganas, luego te dejo que te explayes, que los siguientes también están opinando. Actitud, no le ha gustado nada al profe, ya me escribió un mensaje, esto cómo puede ser tal. Bueno, pues ahora lo verbalizas, que sabes que hay confianza y aquí de vez en cuando yo dejo caer cosas que me decide de forma privada, pero luego hay confianza para que las expreséis públicamente. Está también José Miguel Muñoz, Number One Sport, que va con el Atleti a muerte hoy. Es muy del Atleti, menos el otro día en la final de Copa de la Cartuja, que iba con su Real Sociedad. Hola, Number One Sport, Sevilla, buenas tardes. Muy buenas tardes. Que Silvia, que ya se lo dije, lo nuestro era la Copa, sufrimos, recordamos aquella final de mi querido Luis Arconada, de la Romareda, y hoy es el día del Atlético. El Atlético iba a hacer algo grande. Enhorabuena y Dios te oiga. Yo todos los corrilleros que han ido mojándose en este espacio de opinión, todos veían al Atleti antes de que se disputasen estas semifinales frente al Arsenal, antes incluso que la ida del pasado miércoles, veían al Atleti en Budapest. A ver si es verdad. Santi Siguero, Marca, ¿cómo estás? Cuarto en Concordia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Le ves también al Atleti en Budapest? Sí, a ver, yo comenté que con el visto no le bastaba, pero yo creo que viendo cómo está el Arsenal, súper metido en la pelea por la Premier y el partido de ida, yo creo que tiene una oportunidad histórica de meterse en la final de la Champions. Uh-huh. Desde luego la oportunidad es pintiparada, que diría aquel, ¿no? Y luego me hizo mucha gracia el Cholo, al que, repito, le vi súper relajado ahí en la rueda de prensa, y eso es buenísimo, para un entrenador que tiene que transmitir con la confianza que tiene ante los medios ya y la experiencia que tiene en estas lides, ¿no? Pues de hecho estas son las 7ª semifinales del Atlético de Madrid en su centenaria historia, y en 4 de ellas el entrenador era y ha sido Simeone, pero
pero me hace mucha gracia lo de las supersticiones, siempre con el traje negro, la corbata negra, ¿verdad? Y cambiando de hotel. Y ayer se ríe, ¿no? Porque era más barato ¿no? Porque en 2014, cuando aquella semifinal también en Londres, pero frente al Chelsea, pues estuvieron en un hotel que ni por asomo ha querido el argentino repetir. Pero bueno, a ver, le pregunto primero a Silvia, ¿por dónde cree que pasa esta noche, aparte de marcar un gol más que el Arsenal, claro, la clasificación del Atleti para la final de la Champions? Pues pasa por mirar el error que tuvimos frente a la Real Sociedad, de salir nerviosos, de conceder un gol a los 14 segundos por un fallo garrafal de la defensa, y pasa porque los jugadores no se agarren a eso que nos agarramos todos los atléticos, que es que nos creemos que nos lo merecemos, que ya tiene que ser, que Griezmann se tiene que despedir con la Champions, que Simeone tiene que ganar ya una Champions, porque los atléticos nos tenemos que agarrar a algo, pero los jugadores no pueden salir pensando que es que el fútbol se lo debe o que es la oportunidad de oro y ya solo con eso el universo te va a iluminar. O sea, hay que salir a marcar desde el minuto 1. Sabemos que no vamos a tener la posesión del balón, pero cuando la tengamos ahí aprovechar los contragolpes, y la verdad es que Griezmann cumpla con lo que ha prometido, que marcaba en la vuelta, que va a marcar en la vuelta, y oye, si marca un gol como el que ya marcó en la Europa League contra el Arsenal, pues mira, mejor que mejor, pero pasa por salir confiados y por salir peleando hasta el final. Ahora os pregunto al resto la clave para vosotros del posible pase del Atleti a la final de Budapest, pero si no soy yo, os tengo que preguntar primero, la verdad por delante, o vuestra verdad, vuestro pronóstico por delante, la porrita. A ver, Álamo, ¿qué apuestas? No vale repetir, así que si os pisáis alguno el resultado tenéis que ser ingeniosos. Silvia, ¿qué te apunto? A ver, me gustaría un 0-2, pero pasar a la final no sería el Atleti sin sufrimiento, así que yo creo que va a ser 1-2. Lo de los penaltis es que lo descarto completamente, porque entonces yo, en caso de llegar a la hipotética final, no llegaré viva. Entonces prefiero el 1-2, la verdad. El 1-2 es el resultado más repetido que he escuchado. Profe, ¿qué pronosticas? 0-1. 0-1. Y para Budapest. José Miguel. 2-3. 2-3, partido de goles. Con Julián y Antoine en el Principito. A ver cómo está ese tobillo del argentino. Demasiado goles, dice el profe. ¿Y Siguero? ¿Tú eres generoso en los goles o no? No, yo soy avaro. 1-1 y penaltis para Atleti esta vez, por una vez en la vida. Lo siento por nuestra invitada, pero yo creo que va a ser. Me decía José Rodríguez lo mismo, que hombre, para espantar el fantasma de la final de Copa, ¿no? Que una tanda de penaltis que acabe mejor, pues hoy mismo 1-1 y desde los 11 metros a Budapest. A ver lo siguiente, venga, que les pido pronósticos como para luego no abrir las veces que haga falta la ventana de este estudio para escucharles. Primera tanda de notas de audio en el 628 26 90 92. Hola Sauki, buenos días. Oye, pues ¿sabes qué? Que va a ganar el Atleti 1-2, macho. Lo tengo clarísimo. Yo creo que mi Atleti ahí va a dar el callo y vamos a ganar 1-2 seguro. Venga, un abrazo Sauki, sigue con ese programa tan maravilloso. Un abrazo, soy Rafa de Madrid. Buenos días, Radio Marca. Sauki, la final del Arsenal contra el Barça no fue en Londres, fue en París. En París. Con el gol de Belletti. De Belletti y luego todo, ¿no? El que dio la Champions al Barcelona. Saludos. Buenos días, señores de Radio Marca. Voy a dejarles por aquí mis resultados del Arsenal Atlético de Madrid. Porque escucho mucha euforia de que Atlético, que sabe sufrir, ¿qué tal? Arsenal 3, Atlético de Madrid 0. Y le va a sobrar el segundo tiempo. Ojo al ojo. Hola, buenos días, Sauki, ¿qué tal? Pues mira, yo creo que la final de esta Champions va a ser Bayern Atlético de Madrid. Y aquí es donde se va a cerrar el círculo, como ya le pasó al Madrid contra el Liverpool, de la Copa de Europa del Atlético de Madrid. La va a jugar contra el Bayern y va a ganar aquella Copa de Europa que perdió cuando estaba Luis Aragonés. Así que no sé si será, pero ese es mi pálpito.
Seguir pronosticando en el 628, 26, 90, 92. He tirado de memoria y es verdad. Fue en el Stade de France, ¿verdad? Aquella final de 2006, hace 20 años, la única que ha jugado el Arsenal en su historia y la palmó. Ante el Barça fue un 2-1. Se adelantó Campbell en el 37, empató Eto'o en el 76 y Belletti puso en el 81 ese gol que le dio la orejona al conjunto azulgrana. Por cierto, Lehmann, el portero, fue expulsado en el minuto 18. O sea, estuvo bastante tiempo el Barça jugando contra uno menos, o ellos uno más, ¿no? Pero no quiere decir nada, que enseguida van a pensar alguno va a pensar mal. No estoy diciendo nada, fue un hecho, simplemente. 628, 26, 90, 92. A ver, Ainhoa Sánchez. En una posición un poquito... El gol de todos digo que fue en una posición un poquito comprometida. ya está el otro. A ver... Igual ahora no había subida más. No, pero esto era en Europa. Aquí no había vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros a sueldo. No, digo por el VAR, digo. Ah, vale. A ver, que me pide paso Ainhoa. ¿Dónde estás? Ainhoa, con aficionados, ¿no? Ahí en Londres, ¿en qué zona? Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira, a los pies del Big Ben me he encontrado con dos aficionados del Atlético de Madrid. Están haciendo turismo para matar los nervios, yo creo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo os llamáis? David. Marcos. ¿Cómo vivís este momento de previa, ¿no? Antes del partido. Pues nada, tratando de ver un poco la ciudad, que es muy bonita, y ahora tenemos que aprovechar para comer algo, que si no se nos echan las horas encima. Sí, porque el partido hoy es prontito, aquí en Londres, una hora antes. ¿Qué esperas del partido? Pues un palizón le vamos a meter, mínimo 5-0. ¿Muy confiado? Sí, fácil. Ya vamos pillando las entradas para la final. ¿No os da miedo el Arsenal? A mí sí, a mí todo. Bueno, yo creo un poco la juventud, ¿no? La diferencia. Sí, él está acostumbrado a que ganemos y con España, con el Atleti, pero yo me he visto de todo y yo tengo miedo. ¿Quién crees que va a ser el jugador, el MVP del partido? Claramente Griezmann. Ya sus últimos partidos de Champions pues tiene que darlo todo. ¿Y para ti? Griezmann. Y además a ver si le podemos despedir de Champions en la final. Y hoy hace un partidazo y nos da el pase. Bueno, pues pasarlo muy bien en estas horas previas, disfrutad mucho, que los nervios os dejen y nada, nos vemos en el Emirates a ver qué depara el partido. ¡Au Atleti! Rafa, dos aficionados aquí en Londres ya preparados. Veo mucho miedo, mucho respeto. Gracias, Ainhoa. Normal. A ver, venga, Álamo ha dejado Silvia su pronóstico, su 1-2 y también nos ha intentado dibujar en la pizarra el partido que se espera. Profe, ¿qué partido te esperas? Tú decías de pocos goles. De hecho, has dicho 0-1. Sí, bueno, pero es que es muy difícil acertar con los resultados. El Atleti tiene que ser valiente, Rafa, tiene que ser valiente. Ahora ahí no vale ya. Afortunadamente parece que el Cholo ha cambiado un poco, su mentalidad de portería cero. No, hay que ir a por el partido, totalmente. Técnicamente son mejores, físicamente también son mejores. A ver cómo está ese tobillo de Julián y a ver esa molestia de Sorlo, pero bueno, en una final no hay molestia, no hay tobillo, no hay nada, hay que ir a por el partido desde el principio. Y eso es muy importante, que el Atleti tiene que salir a comerse al Arsenal, no decir, bueno, voy a esperar, no. Es un partido como que vea el partido que supongo que lo habrá visto del PSG y el Bayern, y eso es lo que hay que hacer en la Champions y en estas circunstancias. Y yo reitero de que si se la merecen, que si se la deben, no. Hay que ir a por el partido desde el principio y es así. Yo creo que va a ser un partido igualado, va a ser un partido no de muchos goles, pero no olvidemos que para el Arsenal la Premier es muy, muy importante. No digo que no tenga la cabeza en la Champions, ni muchísimo menos, y van a salir ya por todas. Pero para ellos no sería un drama porque tiene mucha posibilidad después del empate del Manchester City. Yo creo que el Atleti tiene que ir a por todas, tiene que ser valiente y ayer lo insinuó un poco Griezmann y es así. Al Cholo le escuché más moderado en la rueda de prensa, pero los atléticos y la afición no perdonarían que el equipo no fuera por todas, no lo perdonarían. Tú has dibujado un escenario ideal, conociendo a Simeone no creo que sea ese, pero estaría muy bien que saliese valiente el Atlético de Madrid, aunque creo que más pasa por Siguero, ¿no? Conociendo un poco al Cholo, esperar ahí aguantar las acometidas, intentar cazar a los ganes a una contra, ¿no? Sí, a ver, el profe yo se muestra demasiado optimista. Llevamos ya muchos años conociendo al Cholo y sabiendo cómo es.
Yo creo que el partido va a ser más una partida. Alguna vez hay que cambiar, Santiago, alguna vez tendrá que cambiar el Atleti. Sí, pero a ver, si no lo ha hecho cuando las circunstancias eran mucho más favorables. Pues si no lo hace ahora, no lo va a hacer nunca. Y no se lo van a perder. Bueno, pues igual, a ver, pues sabes mucho más que yo, evidentemente. Pero yo no veo al Cholo planteando un partido a tumba abierta. Lo veo más un partido súper táctico, súper controlado, porque también Arteta es un entrenador que le gusta tenerlo todo controlado. Estoy de acuerdo con el profe, un partido de pocos goles. Y yo creo que el fútbol es un juego de errores, y yo creo que hoy el que cometa menos errores y aproveche mejor los errores del rival, que va a haber seguro, pues se va a meter en la final. ¿Qué partido se espera, José Miguel? Que eres el último que falta por opinar respecto a esa pizarra temible. Coincido mucho con la lectura que ha hecho mi amigo Santi Figuero, ¿no? Yo creo que va a ser un partido donde el Cholo va a ser más Cholo que nunca, va a esperar. Es muy importante, esta mañana hablaba con un gran oyente de Radio Marca y del Corrillo, como es Manuel Jesús El Cid, el torero de Santeras, y me comentaba que, dice, primero el Atlético lo veía favorito por el potencial de plantilla que tiene, ¿no? Y sobre todo que es fundamental, yo creo, en este partido para el Cholo, y con la forma que tiene de entender el fútbol y con esas contras magníficas con el Atlético, el potencial que tiene arriba, el ser capaz de aguantar el arranque. Yo creo que los 15, 20 primeros minutos de partido van a marcar lo que va a ser el encuentro. Si el Atlético es capaz ahí de aguantar, como muchas veces hace, puede llevarse el partido adelante y crear muchos nervios en un Arsenal que se está jugando la Premier, y que evidentemente a nadie le amarga, ¿no? el caramelito, ¿no? de una competición como la Champions, y meterse en una final, que es algo histórico tanto para Arsenal como para Atlético, para seguir creciendo en historia. Pero creo que el Atlético, si sabe jugar sus bazas, y muy importante lo que dijo Silvia al principio, si no comete los errores increíbles que cometió en la Copa ante la Real, un Atlético del Cholo no es normal que te marquen al principio y al final de un tiempo. Si sale el equipo enchufado, que creo que lo va a hacer, tiene muchísimo porcentaje de salir adelante, y las contras creo que van a ser vitales. Más oyentes que están, insisto, muy participativos, están con la ola y que están a tope. Mucho miedo. Espera, a ver si hay miedo. No hay miedo, venga, nueva tanda de notas de audio en el 78 26 90 92. Buenos días, Sauquillo. Pues yo creo que vamos a ganar 1-3. Mira, no hay miedo. Y seguiremos junto con el Rayo representando al fútbol español. Y eso a más de uno le duele. Un abrazo, Sauquillo. Bueno, esperemos que las manías del Cholo no lleven a este equipo a la ruina. O sea, es tan supersticioso que arrastra hasta la ruina lo que toca. Ahora, porque si perdieron 4-0 se cambia de hotel y encima se ríe. Así le va al Atlético de Córdoba. Yo también soy supersticioso y quiero que se vayan, porque si no se va, jamás ganaremos nada. Buenas tardes, Radio Marca. Pues sí, es igualito estar con su churri, el Mbappé, que estar haciendo mancuernas, ¿no? Y vosotros ibais a hacer lo mismo, siempre que os dejase el club. Por otro lado, a ver si el Ravis tiene la misma puntería que tuvo cuando jugó con el Madrid. Y lo celebramos nosotros igual que lo celebraron los del Atleti. Venga, hasta luego. Buenos días, Radio Marca. Hoy el Atleti va a perder 4-1. Vaya. Y va a ir a la calle. Hasta luego, buen día. Dice con ánimo, ¿eh? Si me permites, ya sé de qué equipo puede ser ese oyente. Dime, Santi. Si me permites, una ultimísima hora. A ver. Hablando de Mbappé, que hablaba un oyente, una nota del entorno de Kylian Mbappé que nos llega. Leo del francés, no controlo mucho, pero voy a decir lo que pueda. Una parte de las críticas se basa en una infrainterpretación de los elementos ligados a un periodo de recuperación estrictamente marcado por el club, sin corresponder a la realidad de la implicación y del trabajo efectuado a diario por Kylian Mbappé para el colectivo.
Una milonga. O sea, esa nota, ahora iremos con Mbappé, que sé que el profe tiene ganas, pero creo que va a ser el último tema, por más que esto es noticia, es una nota del entorno de Mbappé que hace pública, que hace llegar a la opinión pública, a los medios de comunicación. Yo creo que ha empezado la lavada de imagen del francés, hoy yéndose a entrenar cuando tenía día libre y saliendo ahí en el entrenamiento él solo en Valdebebas. Y bueno, no sé, el club, yo creo que el club le podría recomendar que hiciese reposo, no creo que le recomendase que se fuese a Cagliari estando lesionado, y contestando a ese oyente. Y luego abro el melón Mbappé, porque creo que merece una vuelta a unas semifinales de Champions. Más comentarios por vuestra parte, un comentario un poquito más profundo antes de ese Arsenal Atlético de esta noche, con el premio de una final de Champions en el horizonte. Yo no cobro lo que cobra Mbappé, no soy un galáctico de la radio tampoco, ni del fútbol ni de la radio. ¿Cómo que no? Pero ya te digo yo que yo estoy afónico y no me marcho a tomarme copas con mucho hielo. Sí, estoy afónico, porque me debo a este micrófono de Radio Marca. Si estás lesionado, porque eres un profesional, lo menos Rafa. Es reposo, no marcharte de vacaciones con tu pareja, tu ligue o lo que sea. Profe, espera, no te me calientes. Ahora abrimos el melón para acabar de Mbappé, pero gracias Santi Siguero por esa última hora del entorno de Mbappé, queriendo un poco pues aclarar las cosas, que Mbappé ha hecho casi lo que le dijeron los médicos. Le dijeron, vete con la churri. Siento haberme colado. No, muy bien. Esto es así. Esto es así. Esto es directo marca, tiene que ser así. Pero seguimos un poco más hablando del Arsenal Atlético de Madrid, porque os quería plantear una cosa. Igual es una boutada, una tontería, pero el Arsenal ha tenido mucho desgaste. De hecho, lleva un mes muy malo. Estaba viendo cómo el City le acogotaba por detrás, pero ayer resulta que en el partido de la Premier que tenía que jugar el City, va y la pifia y empata a 3, y gracias su compromiso de la liga inglesa, con lo cual respira un poquito y ya depende de sí mismo. El City rescató un empate ayer ante el Everton, un empate a 3. Doku marcó en el 43 e igualó en el 90 después de un error de Gueye que permitió al Arsenal pues eso, con ese empate volver a depender de sí mismo para ganar la liga inglesa. Y la botada que os planteo, el Arsenal, si sale esta noche pensando, bueno, la Premier no se nos va a escapar, ¿es una ventaja para el Atlético de Madrid o esto es una extra motivación? El verse, profe, y luego te pregunto por Mbappé, el verse así, ¿no? Ahora mismo en disposición, dependiendo de sí mismo, para ganar la liga inglesa, creo que 22 años después sería, ¿no? De la última, que fue con Arsène Wenger. Profe, ¿qué piensa? ¿Esto es un estímulo o puede ser una relajación que pueda aprovechar el Atleti? Vamos a ver, Arteta en la rueda de prensa ha dicho, estamos como aviones. Mentira. Cuando un entrenador dice eso, mentira. El Arsenal está con la lengua afuera. Por eso el segundo tiempo del Atleti fue aquí magnífico. Está con la lengua afuera. Ojo, le cuesta mucho hacer gol. Por eso decía yo lo de valiente. Una cosa es ser valiente y otra cosa es pues tirar a ver lo que sale. No, que sea valiente el Atleti desde el principio. Que no le ceda el balón, que presione, a ver si se lo roba. Es decir, que desde el principio le diga, estamos mucho mejor que vosotros. Eso es muy importante en el fútbol. Eso es muy importante. Y él lo sabe porque ha empezado muy fuerte, pero a nivel físico es imposible como estaba. Y los partidos que yo le he visto en la Premier de altísima intensidad, que ahora no lo paguen. Pero él dice, estamos como en aviones, lo manda el mensaje y los jugadores dicen, pues es verdad que estamos como aviones. Bueno, vamos a dejarlo en avionetas. Avionetas sin motor. No, pero... Exactamente. Pero por eso es lo que yo decía antes. Es cierto lo que dice el profe, que a Arteta se le ve un poco más tenso, o al menos en la gestualidad y en el discurso, de lo que estuvo ayer en la previa Simeone. Ahora ha podido respirar un poquito porque ya vuelve a depender de sí mismo para ganar la Premier, pero claro, está ante una oportunidad histórica. Sería su segunda final de Champions, después de aquella que hemos recordado de 2006 en París frente al Barça, que perdió aquel conjunto ganer. Es que hay más motivación que meterte en una final de Champions después de 20 años. O sea, obviamente tienes ahí la Premier y ahí dependes de ti mismo, pero hoy es un partido de 0-0. O sea, aquí el que marque un gol si no concede ninguno es el que pasa, y yo creo que el Arsenal no va a pensar en la Premier para nada. Hoy va a pensar en que juega en su estadio, juega ante su gente. Yo creo que es un partido también histórico porque habrá gente que esté en el estadio que nunca habrá visto al Arsenal jugándose, bueno, el pase a una final. Y es que yo creo que en la final lo que tú dices es que es un caramelito, aunque luego es verdad que la otra eliminatoria
yo creo que de la otra eliminatoria saldrá el campeón. El pasar a la final o quedar semifinalista te da un caché, que también te digo, un caché que ya no quiere el Atleti, que ya lo tenemos por 3, ya tenemos 3 segundos puestos en una Champions. Pero yo creo que el Arsenal no va a pensar en la Premier, y más aún si depende de sí mismo. O sea, yo creo que saldrán hoy a ganar y el fin de semana también. Pero no creo que vaya a ser algo que decida el que hoy vayan a salir con menos fuerza al partido, para nada. ¿Pensáis alguno de forma distinta, Santi, José Miguel o profe? Sí, no sé, yo creo que el fútbol es un curioso equilibrio de estados de ánimo también, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el resultado de ayer del City le puede hacer daño al Atleti. También hay que entender un poco la mentalidad inglesa. Para ellos la Premier es lo primero. Puede parecer una tontería decirlo aquí en España, porque aquí la Copa Europa está muy por encima de la Liga, ¿no? Pero para ellos la Premier es absolutamente lo primero. Y yo creo que en ese sentido, ver que dependen de sí mismos les puede liberar un poco en el partido de hoy. Yo creo que si estuvieran empatados con el City, con el golaveraje perdido y pendientes de un empate a puntos al final de temporada, yo creo que eso les podría atenazar un poquito más, pero yo creo que ese empate de City ayer les puede liberar un poquito. Creo que por ese lado puede ser una mala noticia para el Atleti ver que el Arsenal, decía Silvia, hace mucho tiempo que no se ve al equipo en una final de Champions. Bueno, es que hace más todavía que no le ven campeón de Liga, es que fue en 2004. Sí. Para el Arsenal es una barbaridad lo que se están jugando, ¿no? Y repito, la mentalidad inglesa, la Premier está, aunque nos resulta difícil creerlo aquí en España, muy por encima de la Champions. Pues les doy la Premier y que nos den a ellos la final. Guardiola siempre dice que la Premier es mucho más importante que la Champions. Siempre lo dice cuando no llega a instancias finales de la Copa Europa. Pero es verdad que en las Islas Británicas la Liga Inglesa se pondera mucho, ¿no? Se valora muchísimo. No creo que más que la Champions, ¿no? A nivel de cualquier futbolero del viejo continente, pues una liga doméstica al peso, con una orejona, pues creo que todos estamos de acuerdo. Pero bueno, a ver, que Ainhoa Sánchez está como aficionado, se está moviendo ahí, está cual culebrilla, por las calles de Londres. Ainhoa. ¿Qué tal, Rafa? Pues mira, me he venido hasta de Sheephaven Bay, que es la peña del Atlético de Madrid en Londres. Estoy con su artífice, con Tony Sanz. Tony, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Hace cuánto tiempo tienes esta peña? Pues la peña la creamos en el 2008, digamos, en el 4 de noviembre del 2008 exactamente. ¿Y por qué? Pues bueno, yo me mudé aquí a Londres, digamos, y bueno, el Atleti siempre lo llevo conmigo y con mi compañero Rodrigo, el vicepresidente de la peña. Pues de hecho fue a raíz del fichaje de Torres por el Liverpool, digamos, ese fue como nuestra fundación. Y sí, decidimos fundar esta peña aquí, empezando eso, como 2 personas en un pub sin sonido en una esquina, y poco a poco hemos conseguido crear esta gran familia rojiblanca en Londres. Te veo ya preparado con tu camiseta del Atlético de Madrid, no sé si hay nervios. Hombre, por supuesto, siempre hay nervios por dentro, pero yo soy una persona bastante tranquila hasta que empieza el partido. Después el partido empieza, entonces sí me pongo muy nervioso, pero claro, aquí desde la mañana ya, y bueno, ayer pensando en el partido y bueno, dándolo todo esta noche y esperando que se nos den las cosas. Precisamente eso te quería preguntar, ¿qué esperas del partido de esta noche? Pues hombre, hay que ser realistas, sabemos que es un partido complicado, que es un rival difícil, que juega en casa, pero yo tengo muchísima confianza en el Atleti, es un partido donde tenemos que darlo todo y nosotros sabemos que tenemos que salir a ganar este partido y yo confío en los jugadores. Yo creo que va a ser un partido duro, que nos va a costar, pero que vamos a ganar. ¿Están nerviosos los londinenses? Yo creo que están un poquito nerviosos. Yo creo que sí, al principio como que estaban un poco más tranquilos, pero creo, no sé, igual a raíz del partido de ida o ver un poco, también ellos tienen la liga también en la que pensar un poquito. Yo creo que, bueno, al final yo sí que creo que creen como que son un poquito favoritos por jugar en casa, pero si los primeros minutos no marcan, yo creo que eso se puede poner en su contra y los nervios pueden aparecer. Ya veo por aquí alguno que está ya reponiendo fuerzas para lo que viene con la camiseta del Atlético de Madrid. ¿Estos vienen nerviosos? Yo creo que esto se les quita los nervios rápido, digamos, pero sí, hay que disfrutar el día y es un orgullo tener al Atleti en esta ciudad y por supuesto hay que celebrar, hay que disfrutar, pero bueno, con moderación, pero sí, disfrutando, por supuesto. Este año no te quejarás, que han venido mucho. Sí, este año la verdad no nos podemos quejar, hemos tenido aquí en fase como de grupos también con el Arsenal, también con el Spurs también jugamos y bueno, en Liverpool también algún que otro partido, o sea que sí, por supuesto, a ver si se repite y sigue volviendo aquí cada año el Atleti. Venga, atrévete con un resultado. Pues venga, 1-2 para el Atleti. Nos vemos en el Emirates. Por supuesto, ahí estaremos dándolo todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Tony, el artífice de esta peña Atlético de Madrid aquí en Londres. Hay que hacerse fuertes ahí en el Emirates esta noche, claro que sí, pero hay que imponerse en el verde, porque en la grada está claro que obviamente va a perder la afición.
afición colchonera por goleada, como es lógico, ¿no? En el partido de vuelta lejos de tu estadio. Un último asunto, y abro la puerta de Chiqueros para que salga a embestir el profe San Martín con el asunto Mbappé, pero lo del maltrecho tobillo de Julián, lo comentabas al principio, es el jugador franquicia de este Atlético de Madrid y obviamente pues puede marcar el devenir de este partido de vuelta de semifinales, pero me decía José Rodríguez con razón que ojo Juliano, que también está tocado, y es que Juliano cambia los esquemas, incluso mueve su posible ausencia, mueve fichas en el puzzle, a lo mejor tiene que sacar a Lena Ormana al eje de la zaga y desplazar a Pubil al lateral derecho, José Miguel, y eso pues cambia un poco también la película. A Muñoz le pillaban fuera de juego. No, se había cortado, vale. Te estaba escuchando hablando de la lesión de Julián y de los cambios que podía ir, ya se fue la señal. Yo creo que, evidentemente depende mucho, ¿no? Y Juliano es un jugador importantísimo, al igual que Julián, con distintos roles y con distintas facetas, pero yo creo que hoy es de los días, primero, por un lado, Juliano por el gen Simeone, yo creo que eso va inyectado en vena desde la cuna, y yo creo que ahí no va a haber problemas para Plus. Y en el caso de Julián, tratándose del partido, no sé si saldrá infiltrado, no sé si saldrá entre algodones, pero lo que sí sé es que va a salir a por todas, sabiendo lo que tiene el Atlético por delante. A mí ese tema, evidentemente, es preocupante, ¿no? Pero no creo que sea lo que más tenga que preocupar en el día de hoy al Atlético. Lo que más va a preocupar al Atleti es lo del balón parado. Lo analizamos antes con Gaby Moya, porque, ¿verdad, Siguero? A balón parado el Arsenal tiene muchísimo peligro en los córners, en las faltas. Extrañamente, en la ida solo concedió un córner el Atlético de Madrid a los Gunners, y seguramente si tiene que resistir, le decía yo a Iñaco Díaz Guerra en la primera hora, tiene que resistir las acometidas de los londinenses por tierra, mar y especialmente por aire, ¿no? Porque les van a atacar por todos los flancos posibles y especialmente en ese juego aéreo y el balón parado, ¿no, Santi? Sí, evidentemente va a haber momentos en los que Arsenal va a apretar y el Atlético va a tener que defenderse como pueda, y dentro de esa defensa estarán los saques de esquina, en los que ellos son muy, muy poderosos, ¿no? Pero bueno, yo creo que no sé si va a entrar Lenormand, yo creo que es un jugador que puede ser importante en el juego aéreo, y a ver ese corrimiento de piezas en el caso de que no entre sobre todo Juliano, ¿no? En cuanto a lo de Julián, pues yo, como decía José Miguel, yo creo que si hay un partido para pincharte y salir y vendarte y salir sin acordarte de que te duele el tobillo, es una semifinal de Champions. Uh-huh. Y bueno, claro, infiltrado seguramente, ¿no? Pero bueno, sí, el juego aéreo, ya lo vimos el año pasado contra el Madrid, en el balón parado ellos fueron determinantes en la eliminatoria, y es un equipo que lo tiene súper trabajado, tienen especialistas que se dedican solo a eso y le sacan muchísimo jugo a cualquier balón parado, y repito, va a haber momentos en los que van a apretar, porque los estados ingleses apretan mucho, y va a haber oleadas y va a haber mucho balón bombeado, y ahí hay que hacerse fuerte desde el primer minuto y no ceder ni un milímetro de terreno. Bueno, pues mucha suerte, de verdad, esta noche al Atlético de Madrid, desde las 6 en un marcador especial, porque vamos a contar también ese Hapoel Tel Aviv Real Madrid. El equipo de baloncesto del Club Blanco puede lograr su clasificación ya esta misma tarde-noche para la Final Four de la Euroliga en Atenas, si gana el conjunto israelí en Bulgaria, y luego una previa inmensa, ¿no?, de lo que sea a las 9 de la noche en el Emirates, ese Arsenal Atlético de Madrid en la vuelta de las semis de la Champions. Queremos que el Atleti esté en la final de Budapest. Como diría Luis Aragonés, del subcampeón no se acuerda nadie, ¿eh? Como dijo en la previa de la final de la Eurocopa 2008, ahí en el Enschapel de Viena, ¿eh? Si se clasifica, a por el Bayern o a por el PSG, a por quien sea, pero a la cuarta tiene que llegar la primera orejona la vencida. Bueno, y mañana mucho Estrasburgo Rayo Vallecano, la vuelta de las semifinales de la Conference League el jueves. También queremos al Rayo en la final de la tercera competición europea en Leipzig. Y lo último, los últimos minutos, no os voy a dejar enredaros mucho, pero es asunto que abre ya marca.com, nos lo anunciaba Santi Siguero, la reacción de Mbappé. Mbappé se defiende de las críticas, 2 puntos, es una interpretación exagerada de los hechos. Su entorno ha difundido un comunicado hablando de su escapada cerdeña en pleno proceso de recuperación. Dice el entorno de Kylian Mbappé, que ha salido al paso de esa polémica de los últimos días tras su escapada cerdeña en plena recuperación de su lesión, y mientras el Madrid jugaba en Barcelona ante el Español. El comunicado del entorno del futbolista, a través de los medios, ha hecho saber Mbappé:
parte de las críticas, lo leo tal cual, se basa en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo. Los últimos meses han fracturado en cierta medida, esto lo dice Marca, la unión con el francés con los últimos episodios, un distanciamiento que en Valdebebas han detectado a todos los niveles de grupo y de cuerpo técnico. En el cambio ante el Betis tras lesionarse se percibió algo de esto. Mbappé se marchó contrariado, frío en el saludo con Arbeloa y reacio a la hora de dar explicaciones de lo que ocurría. De hecho, el ruido en torno a Kylian sigue inquietando en el club, preocupado por el desgaste que está sufriendo la imagen de la estrella francesa, que ha acaparado críticas en los últimos meses por diferentes motivos. A ver, escucho primero al profe, que es el que más ganas tenía de hablar de este asunto. ¿Te valen las justificaciones? No, casi lo empeoran, ¿no? Bueno, lo primero es que a mí me han llamado muchas cosas, pero nunca toro, eso está clarísimo. Con cariño, ya lo sabe, profe. Ya lo sé, Rafa. Bueno, vamos a ver. En otro corrillo con el tema de la rodilla dije que era un tema de irresponsabilidad y hoy lo reitero. Un jugador lesionado no tiene días libres, primer punto, no tiene días libres. Segundo, tiene que ser responsable, porque cuando uno está lesionado puede hacer muchísimos trabajos para elevar su nivel físico y más en un jugador explosivo. Si no estoy equivocado, tenía un problema en uno de los isquiotibiales, que es la musculatura flexora. Bien, si tú vas a viajar, vas a caminar, vas a estar de pie y eso crea una tensión en los isquiotibiales. Entonces, se mire por donde se mire, es una irresponsabilidad del jugador fundamentalmente, porque está faltando respeto a la afición, incluso a sus compañeros. Y es una irresponsabilidad de los servicios médicos. Yo en el Madrid, cuando estuve en el primer equipo, 8 años era readaptador, o recuperador, como queráis llamarle. Y se pueden hacer muchísimas cosas en el gimnasio a un jugador lesionado. Y él, y más en un mundial, y él que su nivel físico no ha sido el mejor, tiene que entrenar. Y eso es una irresponsabilidad. Y no se le puede dar permiso al jugador, ni que lo que hacen otras veces, la implicación, no. Es una irresponsabilidad. Tú tienes que quedarte y tienes que entrenar, nada de días libres. Eres un profesional. Yo no entro en lo que gane o deja de ganar, a mí eso me da igual. Estás en el Real Madrid, y más en la situación que está, que no olvidemos que el Real Madrid ha tenido en 2 años 120 lesiones, que eso es una burrada. Algo falla, hay alguna tecla que no están tocando, y eso es así. Pero yo lo diría exactamente lo mismo si el Madrid, en vez de estuviera o pudiera jugar una final. No por los resultados. Es una irresponsabilidad del jugador y de los servicios médicos. Pues ya está. Lo dice tan claro y de forma tan explícita que si tuviese tiempo para más comentarios habría el abanico, pero con esta opinión del profe lo vamos a dejar porque estoy ya fuerísima del tiempo destinado a este corrillo. Que pase el Atleti, ya hablaremos más de Mbappé, si toca, que seguramente toque, y de Vinicius y del Madrid, y del clásico del domingo, en fin, del desenlace del título de Liga y de esta competición doméstica a la que le quedan 4 jornadas, y por abajo también va a haber, está habiendo ya tiros deportivos. Gracias, Silvia. No te comas más las uñas. Esta noche te pones guantes si hace falta. Aupa Atleti, que hoy no lo había dicho, Rafa, no me has dicho nada. Casi me voy sin decirlo. Aupa Atleti, gracias, Silvia. Te vemos en fiesta en Telecinco. Gracias, José Miguel. Muchas gracias. Y ese Atleti que nos dé hoy una noche mágica. Gracias, Siguero. Buenas tardes a todos. Un abrazo. Y gracias a mi torete favorito. Gracias, profe. Gracias, Rafa. Aupa Atleti. Para todos. Claro que sí. Hasta aquí el corrillo. Ahora enseguida un poquito más del rival, claro, sí, del rival del Atleti, un poquito más desentrañar al Arsenal de Arteta con Juan Castro desde Londres, pero lo que os informaba antes, ojo con Ebro en Fuenlabrada, Motor 10, ya ha traído Ebro al sur de Madrid, se puede ver y probar, si os gusta el motor, merece la pena pasar y conocerlo de primera mano. Ebro ya está aquí. Directo Marca Radio, Marca hasta las 3. El deporte es nuestro. Radio Marca. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. ¿Qué hubiera sido? Si antes hubieras conocido, ¿qué hubiera sido de ti? Si antes hubieras conocido Bricolaje Moraleja. La verdad es que uno echa un vistazo a los vestuarios de algunos equipos de primer nivel y es que tienen de todo, taquillas amplias, duchas con distintos tipos de presión, bañeras de hidromasajes,
¡Un lujo! Si tú quieres tener tu baño así de bien, con todo lujo también de detalles, como si fueras una estrella del deporte, acércate, lo dicho, a Bricolaje Moraleja, donde podrás encontrar la mayor exposición de muebles y artículos para baños que te puedas imaginar. Muebles de baño, mamparas, platos de ducha, lavabos, inodoros, griferías, de todo. Visita Bricolaje Moraleja en la calle Galileo Galilei 14 Getafe y encuentra todo lo que necesitas para hacer de tu baño un espacio único y confortable. Va a haber rock, seguro, esta noche en el Emirates a partir de las 9 en esa vuelta de las semifinales de la Champions entre el Arsenal y el Atlético de Madrid. ¿O no? Aledaños del estadio londinense. Juan Castro, pibe, ¿cómo estás? Londres, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buena. Va a haber rock, va a ser un partido... Te pregunto, que conoces bien a Arteta, ¿jugó al despiste ayer no descartando a Odegaard cuando no entrenó ayer y no jugó el sábado frente al Fulham en Premier o no? Yo creo que un poco sí. Yo no creo, sinceramente, y hablando aquí con la prensa inglesa que sigue todos los días al Arsenal, no creo que Odegaard vaya a ser titular, vamos, sería una grandísima sorpresa, ni él ni Havertz. ¿Que estén en la convocatoria? Podría ser, pero no me parece que estén para jugar. Odegaard, ninguno de los dos jugó el sábado pasado, ninguno de los dos estuvo en la convocatoria del sábado pasado ante el Fulham, por lo tanto no lo puedes tirar a la cancha en una semifinal de Champions. Por lo tanto, a tu pregunta, creo que sí, que un poco jugó al despiste. Y muy rápido, dime la clave para que el Atleti doblegue a los Gunners esta noche. ¿Por dónde crees que pasa? Más allá de marcar un gol más que el rival, que te conozco como si te hubiera parido. La clave, a ver, yo creo que va a ser contener las acometidas que, aprovechando la inercia del público y el dominio que tiene siempre el Arsenal de su juego, pues va a tener. Es verdad que el Arsenal no crea muchas oportunidades, pero evidentemente va a tener, y de intentar controlarlas va a depender que el Atlético pueda hacer su partido. No te pido porrita porque nunca te mojas. Juan Castro, gracias, un abrazo, te leemos. Un abrazo, chao, chao, chao. 5 minutos para decir adiós. Vamos a aprovecharlos. Cambiamos de balón. Euroliga de baloncesto. Porque tiene una oportunidad muy buena, la primera para colarse en la Final Four de Atenas, el Real Madrid esta tarde-noche en Bulgaria frente al Hapoel Tel Aviv. ¿A que sí? Charly Santos, hola de nuevo. Pues sí, Rafa, es una semana además... Espera, que estás pisando el cable. No, ahora. Pues sí, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Es además una semana con muchas citas para los equipos españoles en el baloncesto, no solo para el Real Madrid, que es el primero que juega, lo hace hoy a partir de las 6 en Botek Brata, 1 hora de la capital de Bulgaria, de Sofía, y sede provisional de este Hapoel de Tel Aviv, al que le ha ganado los 4 emparejamientos de la temporada, que ya ganó en Botek Brata en el pasado mes de noviembre 74-75 y que aspira a conseguir la 5ª victoria consecutiva y la tercera en este playoff que le permita regresar 2 años después a la Final Four sin Tavares, que va a ser baja todo lo que reste de playoff y trabaja para poder estar en la Final Four, y con los 14 disponibles. Mañana juega Valencia Basket en el OACA, la sede de la Final Four, también obligado a ganar para no despedirse de la competición, y también pendiente, Rafa, el jueves de la BCL, de la Final Four en Badalona, con partidos importantes para La Laguna Tenerife y para Unicaja de Málaga, que buscan soñar con una final nacional el próximo sábado. Gracias, Charly. A ti. Te escuchamos con ese Hapoel Tel Aviv Real Madrid esta tarde a partir de las 6. Primera oportunidad para el equipo de Escariolo de colarse en la final A4, la Final Four de Atenas. Vuelvo al fútbol. Incursión habitual en Directo Marca, siempre incursión que hacemos en la Liga Hypermotion. Ayer perdió el Mirandés, perdió ante la Almería, que vuelve a puesto de ascenso directo a primera, y al Lega, por tanto, le sonrió la suerte con los resultados de los rivales en esta jornada. Y el domingo, ascenso y descenso se citan en Leganés. Sí, con ese Leganés Racing de Santander. Carrasco, buenas tardes. ¿Qué tal, Sauki? Buenas tardes. Pues va descontando jornadas para la permanencia en Leganés, con la derrota del Mirandés de anoche, y a pesar de una nueva caída ante el Deportivo de La Coruña, los resultados de los rivales han seguido favoreciendo a los chicos de Igoroca, que mantienen una ligera ventaja de 6 puntos sobre el descenso, a falta solamente de 4 jornadas por disputarse. Ya se trabaja en lo próximo, que es recibir al líder, al Racing de Santander, este domingo en Butarque, donde se vivirá una de las mejores entradas de la temporada e incluso podría batir el récord histórico de asistencia al feudo pepinero. Un partido vital y al que estaremos muy atentos durante esta semana, con ascenso y descenso en juego. Sí, desde luego, tal cual, ¿eh? El líder, el Racing, visita Butarque el domingo a las 4:15, y un Leganés que se está asomando al descenso y está en una situación en las antípodas, ¿no?, de los montañeses, de los cántabros, ahora mismo el equipo pepinero. Esperemos que reaccione, ¿eh? Tiene tiempo todavía el equipo de Igoroca. En fin, aquí atracamos.
Atracamos en buen puerto además, sin biodramina, no nos hemos mareado. Qué buen timonel tenemos, con el pelirrojo a los mandos de la nave sonora, Charlie Santos siempre de 10 en la producción. Mañana volvemos, esperemos que con la resaca victoriosa y el pase a la final de la Champions del Atlético. Sigue escuchando Radio Marca. Hasta mañana. Mañana más, Tomás, adiós. La maleta. El deporte es nuestro. Radio Marca.